Sí, efectivamente, es que esa es la cuestión. La cuestión es que en estos momentos hay más de 20.000 estudiantes que están no pudiendo recibir las clases presenciales por la irresponsabilidad de unos pocos. Y eso tiene que tener una respuesta. Desde luego va a haber una investigación de carácter policial en estos momentos y se van a adoptar las medidas que correspondan. Yo estoy convencido que los jóvenes que estuvieron en esa fiesta no tenían ninguna conciencia probablemente de lo que estaba sucediendo, pero es que puede suceder. Hoy escuchaba esta mañana una noticia que ha salido que es muy interesante, que es respecto a la contaminación por aerosoles. Yo creo que esta es una cuestión que nosotros venimos diciendo aquí desde el principio. Es fundamental hacer las actividades que se puedan al aire libre. El aire libre en la playa, lo dijimos desde el primer momento, en la playa no se producen contagios, en los espacios al aire libre no se producen contagios y hay que ventilar adecuadamente las habitaciones, las estancias. Es un elemento fundamental también, más allá de la distancia física, de las mascarillas, de la higiene, pero también la ventilación. Porque sé que las